a definir quiénes y cuáles van a ser las fuentes de información, es decir, cómo llegar a la información que necesito dentro de investigación. Los tipos de fuentes pueden ser primarias y secundarias. Las secundarias, voy a empezar por las secundarias, son toda información obtenida por datos generados por otros estudios, por otros trabajos, por otras investigaciones. Por ejemplo, puede ser informes, censos, documentos institucionales. Todo eso está dentro de lo que son fuentes secundarias. Las fuentes primarias, a diferencia de las secundarias, son aquellos datos que recolectamos nosotros, es decir, son de primera mano. Y las alcanzamos, las obtenemos, digamos, a través de la observación y la entrevista. Bien. Voy a decir dos cositas, o tres cositas, mejor dicho, respecto a las fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque hay que tener algunos aspectos en cuenta que son importantes para que estas fuentes secundarias, sean varias dentro del trabajo de investigación. Seguramente en algunos de sus trabajos ya están usando fuentes secundarias. Tres cosas a tener en cuenta para que esta fuente sea válida dentro de un trabajo de investigación. La primera es tener cuidado que se está recolectando, digamos, que se está tomando de una fuente que ha realizado el trabajo y no que sea de tercera mano, sería, es decir, un informe que habla de otro informe y te tira un dato. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos niños en Argentina están dentro de la línea de pobreza. Seguramente, dentro de mi investigación, no me voy a poner a censar a esos niños, a buscar la mejor técnica para llegar a esos números. Seguramente yo voy a ir a algún estudio o registro nacional que yo me brinde ese dato. Eso sería una fuente secundaria. Ahora, si yo encuentro un trabajo que habla de un registro nacional y me tira el número, ya sería una fuente de tercera mano. Bueno, las fuentes de tercera mano, son complicadas. Es como que nos vamos alejando de la fuente original. Por lo tanto, siempre que usemos una fuente secundaria, estemos seguros que es una fuente secundaria y no que ha pasado por tantas manos que estamos usando de tercera, cuarta o quinta, de quinta mención, digamos, en el trabajo. Profe, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podríamos entonces, no deberíamos usar, por ejemplo, una noticia periodística que hable de algún registro o que hable de algún informe o alguna investigación? Eso no lo podríamos usar. A ver, preferentemente no. Lo mejor sería que si te está mencionando la fuente, vayas a la fuente y lo obtengas de una fuente secundaria, porque ese ya es una fuente de tercera mano. Es decir, es un trabajo que habla de otro trabajo. Para vos eso sería de tercera mano. Gracias, profe. Y después, posiblemente haya alguien que lea tu trabajo y lea la mención que haces y ya va a ser de cuarta mano. Entonces, siempre es mejor, si vos tenés una nota periodística que da una fuente importante como un registro nacional, directamente andate al registro nacional, si ya te está dando las fuentes, sabes de dónde sacarlas. Eso es para constatar que justamente, en este caso, por ejemplo, una nota periodística, te está dando datos verdaderos, ¿no? La segunda cosa que hay que tener en cuenta es la calidad de los datos, es decir, que podamos saber o que esta fuente nos dé datos certeros respecto a
el año que fue realizado y el proceso de recolección de esos datos. Es decir, el sistema, el procesamiento y el análisis. Y por último, es evaluar el propósito de la investigación de esa fuente. ¿Por qué? Esto es muy usual también que se cometa este error. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de pobreza, que fue el que di recién, supongamos que nosotros necesitamos saber, para nuestra investigación, cuántos niños están dentro de la pobreza en Argentina. Y encontramos una fuente que nos dice la cantidad de niños, dentro de la línea de pobreza. Ahora, tenemos que ver si cuando ellos hablan de pobreza, utilizan los mismos indicadores que mi trabajo de investigación. Supongamos que para la fuente que estamos utilizando, vamos a llamarlo Registro Nacional, pobreza es todo aquel que no tiene un iPhone o que no tiene un celular. Pero para nuestro trabajo de investigación, un indicador de pobreza, o el indicador de pobreza más importante, es servicios. Es decir, que no tenga agua potable, o que no tenga cloacas. Entonces, hay que verificar que el propósito de la investigación, o que los indicadores que van a medir la variable pobreza, sean los mismos que los de mi trabajo de investigación. Si no, estamos hablando de dos tipos de pobreza distintos. Bien, eso respecto a lo que es fuentes secundarias. Ahora, sobre... Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profe, en la fuente, ¿nos respaldamos 100% con el marco teórico para toda la investigación o no? Ah, ¿vos decís por los indicadores? Sí. Sí. Sí, va a tener que Yo estar para que, respaldado en el marco teórico. claro, para que el indicador sea igual a la fuente con la cual vamos a utilizar. Justamente. Es decir, vos tenés tus indicadores basados en tu marco teórico. Puede ser que la fuente sí, utilice otros indicadores, porque está utilizando otro marco teórico. claro. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque puede ser que si tires un número en tu trabajo de investigación y de repente no es real, digamos, Bien. no es coherente a lo que vos te estás refiriendo. ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente en el trabajo que ustedes están realizando, si yo lo leo, no me dé cuenta de esas incoherencias, porque yo no me voy a poner a leer cuáles son los indicadores de la fuente en la que ustedes están sacando. O sea, lo citamos nosotros citamos la fuente en la cual vamos a utilizar el marco teórico. No, a la fuente sí, a la fuente siempre la vas a citar. El tema es el siguiente. Yo posiblemente no me vaya a la fuente que vos mencionas. Ah. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vos tenés que ahí verificar, por amor intelectual, al trabajo que vas a realizar. Es decir, si hay una incoherencia, por ejemplo, entre los indicadores de la fuente secundaria que vas a utilizar y tu trabajo, yo no me voy a dar cuenta. Es decir, supongamos en este ejemplo que hablamos de pobreza, que haya diferentes indicadores, al no irme yo a la fuente que vos mencionas, yo no voy a saber si realmente los indicadores que vos mencionas son los mismos que la fuente realizó, digamos, o midió esa variable. Pero ustedes son los que tienen que hacer ese trabajo, ¿para qué? Para que sea coherente también al mismo. Bien. Bien. Bueno. Genial. Esto es más allá de lo que yo pueda evaluar del trabajo, es algo que les va a servir en todo proceso de investigación en el campo de trabajo de ustedes, ¿no? Sí, porque hemos tenido justamente esa diferencia nosotros en el trabajo, si lo pudo ver, era justamente encontrar una respuesta a los indicadores.
Sí, No sé, recuerdo, yo estoy con Karina y las otras chicas que hacemos el trabajo de la escuela secundaria. sí, sí, sí. Y nos vamos a enfocar 100% en la empatía, como el único, Bien. como el indicador base, y nuestro respaldo está en el material que tenemos del marco teórico que habla justamente de ese tema. Entonces nos sirve bien esa fuente, o sea, es una fuente confiable porque tiene el respaldo. Bueno, pero ahí está bueno lo que vos decís, Facu. Está bueno, sí, me acuerdo muy bien del trabajo, de hecho, acá lo tengo escrito, al fin, puse al final qué variable, porque habían puesto varias variables y era como que era medio confuso. Sí. Bueno, acá hay que tener en cuenta algo, hay que diferenciar la fuente del marco teórico. Ahí está. Si me parece que vos lo estás confundiendo. Bueno. El marco teórico es la teoría que vos vas a utilizar justamente para definir tus variables y definir tus indicadores. La fuente ya es un dato preciso dentro de tu investigación. Por ejemplo. Un dato, por ejemplo, que haya otro trabajo de investigación que te presente un porcentaje de chicos con falta de empatía dentro de las escuelas. Te estoy tirando algo, ¿no? No tengo la menor idea, ¿no? Te estoy tirando algo que no sé realmente si existe. Pero supongamos que alguien ya hizo un trabajo de investigación y sacó el dato de que en las escuelas secundarias públicas hay un 20% de niños con falta de empatía. Post pandemia, vamos a ponerle más todavía, post pandemia. Bien. ¿No? Bien, ese es un trabajo de investigación, no es tu marco teórico. El marco teórico es la teoría con que vos te sustentas. Esto es un dato, es decir, hay un valor. Ahora, lo que vos te tenés que preguntar es, en este trabajo de investigación, cuando habla de empatía, ¿se refiere a lo mismo que en mi trabajo de investigación llamamos empatía? O sea, ¿cómo define ese trabajo la empatía? Porque si para él empatía es, no sé, 1, 2, 3, y para vos empatía es 4, 5, 6, están hablando de dos cosas distintas a pesar de llamarla con el mismo nombre. Claro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en el trabajo de investigación de él utilizó un marco teórico distinto al tuyo. El mío. Bien. Bien, qué sé yo, no tengo la menor idea, pero ponele que él se refiere a empatía basado en sabios orientales, bueno, y vos en realidad estás trabajando con Freud, no sé, por así decir. Entonces, lo que es empatía para él va a ser distinto de lo que es empatía para vos. Los indicadores para medir empatía en ese trabajo de investigación va a ser distinta a los indicadores que vos trabajes. Entonces, cuando él te habla del 20% de niños con falta de empatía, no está hablando de la misma empatía que tu trabajo está desarrollando. ¿Se entiende? Sí. Está claro. Bien. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Bien. Bien, ahora, si tienen alguna pregunta, me van diciendo, yo voy a seguir avanzando sobre la fuente primaria. La fuente primaria de una investigación puede ser sumamente variada. Por ejemplo, si buscamos medir el rendimiento escolar de un curso, lo puedo obtener de varias maneras. Por ejemplo, si se trabaja como nosotros, que trabajamos mucho en el Classroom, una persona puede usar como fuente primaria de investigación el Classroom. Es decir, entrar y fijarse cómo los niños o cómo los estudiantes van trabajando ahí. Cuántos les falta entregar el trabajo, cuántos entregaron con tardanza, y así darse una idea del rendimiento. Puede ser también entrevistando a las profesoras. Bueno, ¿cuál es el promedio
de el promedio de rendimiento de un curso. O también puede ser consultando a los alumnos. Hace una encuesta y le consulta cuáles son sus notas y después tabula y promedia el rendimiento de ese curso. Es decir, así como tenemos diferentes formas de llegar a fuentes secundarias y que son válidas, también hay varias formas de llegar a la información a través de fuentes primarias. Nosotros vamos a trabajar con fuentes secundarias, en el caso de algunos no es obligatorio, pero creo que en muchos casos se trabaja con algún tipo de fuentes secundarias, y sí o sí vamos a trabajar con fuentes primarias. ¿Por qué? Porque necesitamos, desde la materia, justamente se llama práctica profesional, llegar a una fuente primaria, es decir, generar nosotros la búsqueda de información y analizarla. Bien, sobre este tema, ¿quedó claro?